Imagina caminar por un antiguo castillo envuelto en sombras, donde el viento parece susurrar secretos ancestrales. En las profundidades de este castillo yace un ser que ha trascendido el tiempo. Una figura tan aterradora como fascinante. El conde Drácula, el personaje central de la icónica novela Drácula de Bram Stoker, no es solo un monstruo que se alimenta de sangre, sino un símbolo del deseo y el miedo más profundo de la humanidad. ¿Qué tiene este ser inmortal que, más de 100 años después de la publicación del libro, sigue capturando nuestras pesadillas y sueños? En este análisis profundizaremos en los aspectos psicológicos y filosóficos de la obra, explorando no solo a Drácula como un ser sobrenatural, sino lo que él representa. La lucha entre lo primitivo y lo moderno, el conflicto entre el deseo y la represión, y sobre todo, la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido. Acompáñanos en este viaje oscuro y seductor mientras desentrañamos los misterios de Drácula y lo que nos enseña sobre nuestros propios miedos. Desde el primer momento en que Jonathan Harker llega al castillo del conde Drácula, el lector siente una profunda sensación de inquietud. Harker es un joven abogado británico enviado a Transilvania para cerrar una transacción de bienes raíces con el misterioso conde. Al llegar, se enfrenta a un lugar extraño, lleno de símbolos y supersticiones que no comprende, pero que los lugareños respetan con una mezcla de terror y reverencia. Este es el primer enfrentamiento de la novela con uno de sus temas clave, el miedo a lo desconocido. Psicológicamente, el miedo a lo desconocido es uno de los temores más primitivos de la humanidad. Este miedo se arraiga en nuestra incapacidad para comprender lo que escapa a nuestras experiencias previas y a nuestra lógica racional. Drácula, como personaje, encarna este miedo en múltiples niveles. No solo es un ser extraño para Harker y los otros personajes, sino que también es completamente ajeno a los valores y estructuras de la civilización moderna. Stoker utiliza a Drácula como una representación de lo que está más allá de nuestro entendimiento, un ser que desafía la razón y nos enfrenta a la incertidumbre de lo sobrenatural. El castillo de Drácula, con sus laberintos oscuros y su arquitectura gótica, es una extensión simbólica del mismo conde. Ambos representan un tiempo y un lugar que ya no tienen cabida en la Europa moderna, pero que persisten como recordatorio de que lo antiguo, lo primitivo, nunca desaparece del todo. En la vida cotidiana, todos enfrentamos el miedo a lo desconocido de diversas formas. A menudo, nuestras propias inseguridades y ansiedades están relacionadas con lo que no podemos prever o controlar. En Drácula, Bram Stoker nos recuerda que, aunque la civilización y la ciencia han avanzado, lo desconocido sigue acechando en las sombras, esperando el momento de salir a la luz. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a lo incierto? Uno de los aspectos más fascinantes de Drácula es cómo Stoker utiliza al vampiro como una figura de deseo reprimido. A lo largo de la novela, Drácula es presentado como un ser que no solo se alimenta de la sangre de sus víctimas, sino que las seduce de una manera oscura y prohibida. La mordida del vampiro tiene una connotación sexual clara, lo que lleva a los personajes a experimentar una mezcla de terror y atracción. Desde una perspectiva freudiana, el vampiro puede verse como una manifestación del deseo reprimido. En la era victoriana, en la que Stoker escribió Drácula, la represión sexual era una norma cultural. El vampiro, con su capacidad para penetrar a sus víctimas y tomar su sangre, es una representación del deseo sexual que, en lugar de ser reconocido y aceptado, es reprimido y transformado en algo monstruoso. Este conflicto entre el deseo y la represión es evidente en el personaje de Lucy Westenra, una joven que, al ser mordida por Drácula, se transforma de una inocente doncella en una figura seductora y peligrosa. Lucy es un reflejo de cómo la sociedad victoriana veía la sexualidad femenina, algo que debía ser controlado, pero que, cuando se desataba, se percibía como destructivo. Drácula nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad y nuestras propias mentes lidian con el deseo. ¿Qué sucede cuando reprimimos nuestros deseos más profundos? ¿Cómo se manifiestan esos deseos cuando se niegan durante demasiado tiempo? La novela de Stoker sugiere que, si no enfrentamos nuestros deseos de manera saludable, estos pueden transformarse en fuerzas destructivas que escapan a nuestro control. A medida que la novela avanza, vemos cómo los personajes, especialmente el Dr. Van Helsing, luchan por entender a Drácula desde una perspectiva científica. Van Helsing representa la razón y la ciencia, mientras que Drácula encarna lo sobrenatural y lo inexplicable. Este conflicto entre la ciencia y lo sobrenatural es otro tema central de Drácula. Este conflicto refleja un dilema psicológico común, la lucha entre nuestra necesidad de control racional y nuestra incapacidad para comprender ciertos aspectos de la vida. En la época de Stoker, la ciencia estaba avanzando rápidamente
y muchas de las creencias tradicionales estaban siendo cuestionadas. Sin embargo, Drácula nos muestra que, a pesar de estos avances, siempre habrá cosas que escapan a nuestra comprensión racional. Van Helsing es un personaje fascinante porque, aunque es un hombre de ciencia, reconoce los límites de la ciencia y está dispuesto a aceptar la existencia de lo sobrenatural. Esto lo convierte en una figura clave en la novela, ya que representa un puente entre el mundo racional y el mundo del misterio. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que no podemos explicar o controlar completamente. La ciencia nos da muchas respuestas, pero también nos deja con muchas preguntas. Drácula nos recuerda que, aunque la razón es importante, también debemos estar abiertos a lo inexplicable. ¿Cuántas veces has enfrentado algo en tu vida que desafía la lógica? El mito del vampiro ha sido, desde sus orígenes, una exploración de la inmortalidad. Drácula es un ser que ha vivido durante siglos, y aunque su inmortalidad le otorga poder, también lo condena a una existencia solitaria y desesperada. A lo largo de la novela, vemos cómo su inmortalidad lo ha distanciado de la humanidad, y su sed de sangre es una metáfora de su incapacidad para conectarse con los demás de manera significativa. La inmortalidad de Drácula puede verse como una maldición psicológica. Desde una perspectiva existencialista, la vida obtiene su significado precisamente porque es finita. Sin la posibilidad de la muerte, la vida pierde su propósito y dirección. Drácula, al ser inmortal, no tiene una meta final, lo que lo condena a una existencia vacía, donde su único propósito es satisfacer su sed de sangre. Este tema también refleja el miedo humano a la muerte y la lucha por encontrar un propósito en la vida. Mientras que muchos de nosotros tememos a la muerte, la inmortalidad, tal como se representa en Drácula, no es una bendición, sino una carga. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos si viviéramos para siempre? ¿Perdería la vida su significado? Drácula nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte y el tiempo. ¿Es la inmortalidad realmente deseable? ¿O es nuestra mortalidad lo que da sentido a nuestras vidas? La novela sugiere que, sin la muerte, la vida se convierte en una búsqueda interminable de satisfacción, sin posibilidad de redención o cierre. Un tema recurrente en Drácula es el poder de la fe. Van Helsing y sus compañeros recurren constantemente a símbolos religiosos como el crucifijo y el agua bendita para protegerse de Drácula. Estos símbolos representan la lucha del bien contra el mal, pero también reflejan la importancia de la fe y la redención. La fe, en este contexto, puede verse como una fuerza psicológica poderosa que nos ayuda a enfrentar nuestros miedos más profundos. Para los personajes de la novela, la fe no es solo una creencia religiosa, sino una fuente de fuerza interior que les permite enfrentar lo desconocido y lo aterrador. La redención es otro tema importante en la novela. Aunque Drácula es un ser malvado, algunos de los personajes, como Mina, buscan su propia redención al enfrentarlo. La lucha contra Drácula no es solo una batalla física, sino también una batalla moral y espiritual. Drácula nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la redención en nuestras propias vidas. ¿Cómo enfrentamos el mal, tanto en el mundo exterior como en nuestro interior? ¿Qué papel juega la fe en nuestras luchas diarias? Al final, Drácula no es solo una novela de terror, es una exploración profunda de los miedos y deseos humanos. A través de la figura de Drácula, Bram Stoker nos muestra que lo más aterrador no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que llevamos dentro. La novela nos invita a enfrentar nuestros propios demonios, a cuestionar nuestras propias motivaciones y a reflexionar sobre la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido. Si este análisis de Drácula te ha dejado pensando, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí exploramos las profundidades del cine y la literatura, desentrañando los misterios ocultos detrás de las historias que nos cautivan. ¿Estás listo para más? Suscríbete y acompáñanos en este viaje oscuro y fascinante.